Ya, comencemos entonces. Mira, justo subí el número. ¿Janina, quieres hablar o tienes el micrófono abierto por accidente? No, es que me conecté recién y el micrófono se activa solo. Jijiji, ya, no hay problema. Gracias igual por responder y no solo mutearte y huir. Ya, entonces, estábamos viendo un ejemplo de contradicción. Entonces, queríamos demostrar que raíz de 2 no es un número racional. Y lo que dijimos fue, estoy grabando, ¿cierto? Sí. Que suponemos entonces, por contradicción, que raíz de 2 sí es racional. Acuérdense que este es el método del porfiar. Entonces vamos a suponer que sí es racional. O sea, que existen dos números, m y n, enteros, que cumplen que raíz de 2 es igual a m dividido en n. Ya, porque dijimos que todos los números racionales se pueden escribir como una fracción. Además, podemos pedir que m y n no tengan factores comunes. Y aquí lo dejamos como recordatorio. Por ejemplo, si tuviéramos en verdad que m fuera, yo qué sé, 12 y n fuera 16, el 12 se escribe como 4 por 3 y el 16 se escribe como 4 por 4. Entonces estos dos no servirían y los deberíamos cambiar en verdad por sacarle uno de los 4. Entonces podríamos cambiarlo por m igual a 3 y n igual a 4. ¿Ya? Y eso lo podemos hacer en verdad siempre. ¿Ya? Así que en el fondo lo que queremos es que esta fracción esté simplificada. Y uno puede pedir eso, sí, porque si no lo está, uno la simplifica y se queda con ese valor. ¿Ya? Obviamente 12 y 16 no son los números, porque si dividimos 12 y 16 nos da 3 cuartos. No nos da raíz de 2. Ya, se entiende esta cosa, ¿no? La idea, a lo mejor llegar a esto o de dónde sale es complicado, porque esto lo hizo como en la época en la que se logró esta demostración. Para que tenga la idea, fue en la época de los griegos, cuando estaba. De hecho, esto lo hicieron discípulos de Pitágoras. Supongo que Pitágoras les suena como nombre. Y como ellos trabajaban con triángulos y cosas así, alguien salió con esta historia y dijo: miren, yo demostré que este número en verdad no es racional, porque en esa época estaban todos firmemente convencidos de que los números estaban los números enteros y los que eran fracciones, y que no había más cosas. ¿Ya? Entonces después llegó uno de los discípulos de Pitágoras y dijo: miren, yo encontré esta cuestión, y básicamente a ese discípulo le dejaron el visto forever y le empezaron a ignorar, porque dijeron: no, eso tiene que estar mal. Ya, así que en verdad las ideas y todo no son cosas sencillas, pues, pero como ahora ya sabemos cómo se hace, lo vemos en verdad.
¿Ya? Lo importante de esto es que vayan cachando y entendiendo lo que pasa entre pasos, como la estructura global del asunto. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda de momento de esto, de lo que estamos haciendo? No, solamente que M y N tienen que ser números que no se puedan dividir más, ¿cierto? Claro. Y si se pueden dividir, los cambiamos por algunos que no se pueden. Por eso digo que, por ejemplo, si el M y el N hubiesen sido 12 y 16, que se podían dividir los dos por 4, los cambio por quitarle el 4 que tienen en común. Listo. Porque el número sigue siendo el mismo, ¿cachai? Entonces, en el fondo es como, ¿para qué nos vamos a enredar? Agarremos los que ya están simplificados. Ya, entonces, ¿cuál es el punto ahora de hacer contradicción? Que yo necesito hacer pasos que tengan sentido. O sea, yo no me puedo equivocar yo, sino que si esta cuestión, si la propiedad que quiero probar es cierta, entonces decir que ocurre lo contrario a ella me tiene que llevar de alguna forma a algo que yo sepa que esté mal, a alguna cosa inconsistente. ¿Ok? Entonces, por eso yo tengo que ser súper cuidadoso en hacer los pasos correctos, porque el que se tiene que equivocar no soy yo, sino que las conclusiones al haber partido de acá tienen que ser mentiras. Entonces hay que seguir avanzando. Entonces a esta persona se le ocurrió decir, a ver, yo tengo esta relación, raíz de 2 es igual a m dividido en n, entonces elevamos al cuadrado. Entonces, de acá podemos concluir que 2 es igual a m cuadrado dividido en n cuadrado. ¿Ya? Si nosotros partimos de una cosa que es igual y elevamos al cuadrado, la igualdad se va a seguir manteniendo, así que este paso desde la relación anterior a este paso nuevo está correcto. Eso no tiene problema. Entonces después voy a empezar a usar. Profe, ¿Sí? eso se eleva porque uno quita la raíz, ¿cierto? Sí. ¿O por qué? O sea, es porque la raíz de 2 tú la defines como una de los números que cuando tú elevas al cuadrado te da 2. Ya no es como llegar y cancelar, porque menos raíz de 2 también sirve. ¿Ok? Pero no estamos viendo el menos raíz de 2, pues estamos viendo raíz de 2. Lo que sí sabemos Entonces, es que cuando raíz de 2 se eleva al cuadrado me da 2. y ese 2 se pasa Está a aquí. elevar a la M y N, ¿o no? O Ah, sea, ya, no, está no, ahí. no, no, no. Yo agarré ambos lados de la ecuación y los elevé al cuadrado. Ah, ya. O sea que el como lo resolvió, también resolvió la M y la N. Como Claro. que también. Ya, Listo. Ya, o sea, en el fondo lo que hice fue decir eso igual a eso. Y de ahí salió esto que está aquí. ¿Ya? Si yo le hago las mismas cosas a ambos lados, no tengo que perder información. Así que sigue siendo igual en los dos lados. Entonces, de acá, así que voy a pasar el n multiplicando aquí arriba. Me va a quedar que 2n cuadrado es m cuadrado. ¿Vale? ¿Y qué es lo que sabemos de los números que se escriben como 2 por algo? Que esa es la definición de ser un número par. Todos los números pares se pueden escribir como 2 por alguna cosa. ¿Ya? Entonces, m cuadrado es un número par. ¿Ya? Entonces, acá yo les voy a hacer una pregunta. Cuando ustedes multiplican número impar por número impar, ¿cómo les queda el resultado? Par, ¿no? No sé, pues, Impar. pruébalo. 3 por 3 da 9. 5 por 5, 25. No es la forma de probarlo correcta, pero en verdad siempre va a dar impar. ¿Por qué? Acuérdense que esto, vamos a hacer un paréntesis aquí para recordarlo, un número par se escribe como 2 por algo. ¿Ya? Y un número impar se escribe como 2 por algo
más 1 o como 2 por algo menos 1. Cualquiera de las dos sirve porque en verdad lo que estoy haciendo, uno sabe que los números van par, después impar, después par, y así todo el rato, ¿cierto? Sí, por ejemplo, 1, 2, bueno, XD. Profe, 2, 3, ahí, 10. ahí se supone que m al cuadrado es par porque es diferente a n. O sea, decimos que n es impar. No he concluido nada de M y N todavía. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, lo que yo sé es que esta cosa, que se llama M cuadrado, sea lo que sea, se escribe como 2 por otro número, que es el N cuadrado. No me importa qué es lo que sea el N cuadrado. Ya, pero es 2 por algo. Profe, ¿Sí? ¿por qué dijo que m es un número par? O sea, m cuadrado es un número par. Porque es 2 por N cuadrado. Y los pares son 2 por cosa. Aquí la cosa es N cuadrado. En realidad sería 3 elevado a 2, porque ahí arriba supusimos que m era igual a 3. No hemos supuesto que M es igual a nada. Era un ejemplo. Ah, Entonces, esto se lo escribo así porque los números pares siempre son 2 multiplicados por algo. Este es 2 por 1, 2 por 2, el siguiente es 2 por 3 y así. Y lo que yo les digo con que 2 es 2 por cosa más 1 o 2 por cosa menos 1 es porque si es más 1 me moví, dale compartir. Si es más 1 me moví para acá, por ejemplo, y si es menos 1 me moví para acá. Pero los dos representan a un número impar. Entonces, cuando yo hago, supongan que el número impar lo voy a llamar i de impar, y al cuadrado me va a quedar 2a más 1 al cuadrado. Y si se acuerdan, eso va a ser el primero al cuadrado, 4 al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el último al cuadrado. ¿Ya? Y si se fijan, esto que está aquí, yo lo puedo factorizar por 2. ¿y ese i de dónde salió? Es el número impar cualquiera que para escribir la palabra impar. Ah, ya. Ese es un ejemplo, pues, o Sí, sea, no sí, es el sí. mismo ejemplo que el anterior. Es Ah, ya. simplemente para que cachen que si yo agarro un número impar y lo elevo al cuadrado, me va a dar esto, este corchito que está aquí. Y ese corchito que está aquí yo lo puedo volver a escribir como 2 veces otra letra, una m más 1. Así que esta cosa aquí también es impar. Así que número impar al cuadrado es impar. Y número par al cuadrado, voy a ponerle p, va a ser 2a al cuadrado y eso va a ser 4 al cuadrado. Que de nuevo yo lo podría escribir como 2 por 2 al cuadrado. Así que aquí yo podría cambiarlo como 2 por, qué sé yo, otra letra. S. No, eso parece un 5. W. Así que este es par otra vez. Profe, pero de ¿Sí? todos modos, por ejemplo, en esa ecuación habría que fijarse en la parte izquierda, porque por ejemplo, si n fuera impar y no sé, supongamos que n es 3 y se eleva al cuadrado y se multiplica por 2, ahí me da par. Entonces, No, por eso decimos que m es par. sí, pues, O es sea, que m al cuadrado es par. da lo mismo lo que sea n cuadrado porque ya aquí hay un 2 afuera. Entonces, no me Sí, importa qué es sí. lo que haga el n cuadrado. Ese 2 de ahí ya me sirve. Ya, ya. Ahora ¿Ya? entendí mejor. Lo que quiero que vean ahora es que la relación es que yo no puedo llegar a hacer un número al cuadrado par sin que yo desde el principio fuera par. Eso es lo que hicimos aquí en verde. Profe, y otra pregunta. ¿Sí? Cuando hacemos este ejercicio de contradicción, ¿Mm? ¿siempre podemos poner la raíz de 2? ¿O qué nos determina eso si ponemos a lo mejor una raíz de 3? O sea, es que el problema en concreto que queremos hacer es probar que raíz de 2 es irracional. Entonces mi técnica de demostración no tiene que ver con lo que quiero demostrar, sino que es cómo lo demuestro. Entonces yo estoy diciendo, para probar lo que yo quiero probar en este caso, que es raíz de 2 es irracional, como lo voy a hacer por contradicción, voy a suponer que eso es mentira. ¿Ya? Y en este caso raíz de 2, pero puede ser cualquier otra cosa. ¿Ya? Porque Sí. la técnica no tiene que ver con lo que queremos probar. Esto es cómo lo vamos a probar. Esto es un ejemplo.
Entonces, lo que hicimos aquí en Profe. verde, sí, dime. Es que yo no entiendo por qué m es par si, por ejemplo, si m fuera 3 y está elevado a 2, daría 9. Sí, No pero entiendo no. por qué m es par. No sé por qué lo denominan. A ver, insisto, lo que está aquí en azul era un ejemplo nomás para hablar de lo que era cambiarlos porque no tengan factores comunes. M y N no sabemos qué son, solo sabemos que están y que son enteros. ¿Ya? Son cualquier cosa. Lo que está en azul no es parte de la demostración, era un ejemplo. ¿Ya? Eso es lo primero. Después, como yo sabía que esto fue lo primero que supuse, esto que estoy marcando ahora, fue donde partimos la demostración. ¿Ya? Dijimos por contradicción, vamos a suponer que sí es racional, o sea que pasa esto. ¿Ya? Después lo que dijimos fue, si esto es verdad, voy a elevar al cuadrado y van a seguir siendo iguales. Cuando elevo al cuadrado me queda que 2 es m cuadrado dividido en n cuadrado. ¿Ya? Y después despejo. Pongo el n cuadrado ahí arriba. ¿Y qué es lo que me queda? Que m cuadrado se escribe como 2 por algo. ¿Ya? Aquí cambien el n cuadrado por otra letra. Entonces lo que me quedó es que m cuadrado se escribe como 2 por una cosa. Da lo mismo lo que sea esa cosa. Lo importante es que dice 2 por algo. Como es 2 por algo, entonces es par. ¿Ya? Ya entendí. Eso es lo que digo. Entonces, ahora... Ahí estamos diciendo que en las dos partes de la ecuación es par. Sí, po, es que lo de la izquierda yo sé que es par porque es 2 por algo. Entonces, como es igual a lo de la derecha, concluyo que lo de la derecha es par. Sí, eso es lo importante, porque hay un igual en medio. Ya, avancemos. Entonces, lo que pusimos aquí en verde nos hace notar que yo no puedo llegar a un número par, que lo importante es esto. M cuadrado es M por M, es un número al cuadrado. Ya, no es una cosa por otra cosa diferente que me da par, es M por M, la misma letra involucrada. Y lo que acabamos de ver aquí a la derecha es que cuando yo tengo un número al cuadrado, o sea, un número multiplicado por sí mismo, la única forma de que me dé par es que originalmente haya sido par. Porque si fuera impar, ya probamos, número impar al cuadrado me sigue dando impar, porque me va a sobrar el más 1 aquí al final. Entonces, lo que concluyo de lo que está aquí en verde es que no solo m cuadrado es par, sino que m también es par. ¿Ya? Y eso es porque si fuese un número impar, m cuadrado sería impar. Y yo ya dije que no lo es. Pues. Dije m cuadrado es par. Así que m también lo es. Como m es par, entonces m se escribe como 2 por alguna cosa. Como no sabemos cuánto vale m, tampoco vamos a saber cuánto vale a. Pero filo. Existe alguna cosa porque ya sé que es par. ¿Ok? Entonces, agarrando la misma relación que tenemos aquí arriba, así que reemplazando esta información, me va a quedar que 2n cuadrado, que es lo que yo ya tengo, yo ahora la información nueva que obtuve es esto. M se escribe como 2 por a, entonces eso es lo que voy a reemplazar donde dice m. Así que esto es 2a, que es lo que antes decía m al cuadrado. ¿Sí? Desarrollamos ese cuadrado, así que lado izquierdo no lo tocamos, pero el lado derecho va a quedar 2a por 2a, o sea, 4a cuadrado. ¿Cierto? Y ahora si yo divido ambos lados por 2, me va a quedar n cuadrado aquí, y aquí tengo un 4 dividido en 2, se va a transformar en 2a cuadrado. ¿Ok? Entonces, ahora que digo esto, o sea, ahora que esto está escrito de esta forma, yo tengo que la misma conclusión que arriba, pero ahora tengo al n igual a algo.
Entonces, de acá se concluye que n cuadrado es par, igual que antes. Y entonces, n también es par. O sea que n se escribe como 2 por b, para algún b. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Que con todos estos pasos, lo que acabamos de concluir, con todo esto, concluimos que, y aquí está el problema, dijimos m se escribe como 2 por a y n se escribe como 2 por b. Profe, ¿por qué se pone la B ahí? ¿Cómo? ¿Por qué se pone B y no la A? Porque m y n no son el mismo número. Ya entonces solamente como para diferenciar el Sí. segundo. Claro, porque si m y n fueran iguales, nos daría 1 cuando los dividimos. Sí, o sea, se podría seguir la operación. Por eso. Yes, yes. Y como son cosas distintas, entonces entendemos que el a y el b tienen que ser distintos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la cosa importante? Que acabamos de escribir m y n, que supusimos que no tenían ningún factor en común, y los dos los escribimos como 2 por algo. O sea que ahora m y n sí tienen un factor en común, a pesar de que habíamos partido diciendo que no lo tenían. Y ahí se aparece la contradicción, Y esa ¿no? es la contradicción. Mm. Lo que es una contradicción con el supuesto de que m y n no tuvieran factores en común. Profe, me perdí en una parte de la ecuación en Ujú. donde está reemplazando arriba. Ajá. Está 2n al cuadrado es igual a 4 al cuadrado y después desaparece ese 2 Sí, pues y no sé dónde quedó. Ah, lo dividió. dividió al Ah, 4. ya, ya. Ya, 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 ya. Ahora lo entendí. Buena. Ya, pues. Y entonces, como esto fue una contradicción, ¿cuál es el único paso del que dudamos en todo el camino? Porque todo el camino lo hicimos con pasos lógicos. Pues estuvimos cambiando una cosa por otra, agarramos una ecuación, le hicimos lo mismo a ambos lados. Así que todos nuestros pasos están correctos desde el principio. Pero acabamos de llegar a algo que está mal. Entonces, como sabemos que todo nuestro camino estuvo bien hecho y llegamos a algo que sabemos que está mal, significa que el primer paso que dimos está mal. ¿Ok? Profe, o sea, ¿a qué llegamos que solo sabemos que está mal? Esa es la gracia. Así funciona este método. Como todo, es lo que quiero decir ahora. Como todo lo que hicimos en el camino estaba bien y ahora llegamos a algo que sabemos que está mal, el problema tiene que haber sido que hay dos opciones. O nos equivocamos entre medio o partimos mal. ¿Ya? Y como yo estoy diciendo, descarto que nos equivocamos entre medio porque todo lo que hicimos entre medio estaba bien, porque básicamente lo único que hicimos fue elevar al cuadrado y despejar ecuaciones, eso lo hicimos bien, no multiplicamos por cero, no dividimos por cero, no hicimos ninguna trampa entre medio. Entonces, lo que tiene que estar mal, la única opción que queda es que lo primero esté mal. Y la primera cosa que hicimos fue decir que lo que queremos demostrar es mentira. Como lo que queremos demostrar es mentira, era el paso errado, entonces la única opción es que lo que queremos demostrar es verdad. Y así es como se concluye. Entonces, dado que se dio esta contradicción, concluimos que raíz de 2 no puede ser racional. Porque ese fue el paso en el que fallamos.
Y así se termina la demostración. Usualmente cuando uno llega acá, en vez de poner esto es una contradicción con bla, 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 uno hace este símbolo. ¿Sí? Dos flechitas chocándose y pone un signo de exclamación al medio. ¿Ya? Ese es como el símbolo que uno ocupa para decir que lo que pasó fue una contradicción. ¿Ya? Es el símbolo para decir que es una contradicción. Entonces la recapitulación es, yo partí suponiendo que lo que quiero demostrar es mentira, hice cosas que estaban bien hechas y llegué a algo que yo me doy cuenta inmediatamente que es un error. Entonces ahí lo que uno hace cuando está probando así con cosas que no sabe de antemano si van a resultar o no es, llegué a una cosa contradictoria, reviso que todo lo que hice esté bien para confirmar que no me equivoqué yo. Cuando confirmo que no me equivoqué yo, entonces digo, ya, ok, de lo que partí es el problema. Ese supuesto que hice originalmente está mal. Y por eso puedo concluir. Así funciona el método de contradicción. Profe, ¿Sí? entonces decimos que no es racional porque si tiene factores comunes. No. Es porque si yo hubiese... La razón es porque cuando yo supuse que sí lo era, que sí era racional, avancé y rompí lo que había supuesto. Porque yo supuse que era racional, así que hay una forma de escribir esta fracción sin factores en común. Y como eso se me rompió, digo, ya, entonces no puede ser racional. Esa es la conclusión completa. Entonces ahí podríamos decir que raíz de 2 es irracional. O sea, como para complementar. Sí, es que eso viene de decir que los números reales son o racionales o irracionales. Pero en este punto de la historia, cuando esto ocurrió, no se sabía que había más cosas allá de los racionales. Entonces, cuando este fue la persona que mostró esta demostración la primera vez, dijo, miren, encontré un número que no es una fracción, y lo echaron a patadas del lugar donde estaba. Y después, mucho tiempo después, se dio cuenta que sí habían muchos. De hecho, se dieron cuenta que los irracionales eran muchos más que los racionales. Muchos más que los racionales. Y después alguien dijo, sí, ok, cuando junto los irracionales con los racionales tengo todas las opciones posibles, y ahí dijeron, ok. Y ahí complementaron, entonces, si no soy racional, tengo que ser necesariamente irracional. ¿Ok? Y ahí fue cuando como crearon los números reales diciendo ya, los números reales son todos los que son fracciones y los que no se pueden poner como fracciones. Y ahí se terminó de construir como todos los números reales que existen. Pero está bien la conclusión de todas formas. Profe, Sí. es que como para saber si entendí, Uh-huh. nosotros dijimos que sí es racional, ¿cierto? Que sí era Sí. racional. Y también suponimos que M y N no tenían factores comunes. Y como llegamos a que sí tenían factores comunes, ahí hay una contradicción y ahí como que ya falló todo eso. Sí. Justamente. Ya, vale. Ok. Ya. Y ahí termina el método de demostración. Ok. Vamos a hablar de los cuantificadores ahora, y básicamente lo que nos ayudan los cuantificadores es a abreviar, ¿ya? Porque cuando uno empieza a trabajar con hartas proposiciones a la vez, se va a empezar a topar con problemas del estilo tengo demasiadas letras o demasiado
proposiciones con las que trabajar y necesito de alguna forma expresar que todas se cumplen o que muchos elementos cumplen esa proposición. ¿Sí? Acuérdense que una proposición es una frase, pero si yo empiezo a hacer que alguna parte de la frase cambie, yo puedo transformar esa frase dependiendo de cómo darme. Entonces, vamos a partir. Como les dije, cada vez que tengamos un tema vamos a empezar con definiciones. Vamos a decir una función proposicional es una expresión que depende de alguna variable. Que al ser reemplazada, la variable me refiero, o entre comillas, toma un valor, transforma la expresión en una proposición. Ya, esto en el fondo es una manera fancy de decir, es una proposición que en vez de tener un objeto fijo va a tener una cuestión que se mueve o que puede cambiar de valor. Por ejemplo, si yo les digo Px es la expresión X es rojo, eso es una proposición porque si, por ejemplo, X vale, yo qué sé, mi lápiz, entonces yo voy a saber que ese P de X, el mío no es rojo, no lo ven, pero créanme, no es rojo, es falso porque es negro. Ya, pero si después viene otra cosa y le pone otro valor y pone, qué sé yo, no sé, esa manzana, supongamos que ahí, justo ahí donde ustedes están imaginándoselo, hay una manzana roja. Entonces, en ese caso, el PDI va a ser falso. Y así todo el rato. Lo que ustedes le vayan poniendo donde estaba la X, me va a decir si la cuestión que dije es verdad o mentira. Ya, así que tampoco es una gran cosa. Ahora, esto también puede depender de varias cosas. Puede recibir, por ejemplo, dos cosas. Y la expresión, por ejemplo, podría ser X cuadrado más Y cuadrado igual 9, por ejemplo. Ya, entonces, por ejemplo, si yo les pongo Q de 0, 0, ¿qué es? 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, ¿me da 9? No. Entonces, No. falso. ¿Qué sé yo? Q de 3,0 me da 9. Sería 3 al cuadrado más 0 al cuadrado. Sí. Sí, y así. ¿Ok? Así que en el fondo esta es una forma de construir muchas proposiciones con una sola expresión, pues sin tener que escribir cada una de las combinaciones posibles. ¿Ok? ¿Cómo, profe? ¿Me lo puede explicar? Que la idea, por ejemplo, yo podría empezar a hacer una lista de este lápiz es rojo, esta manzana es roja, este estuche es rojo, este cuaderno es rojo, y hacer toda esta cuestión una por una, pero como todas dicen es rojo, es rojo, es rojo, es rojo, como que yo digo, vale, me es más rápido que yo ponga variable es rojo y después vaya diciendo cuáles son las variables que puedo ir tomando. ¿Ya? En el fondo es eso. Y es una expresión que queda así como construida y después yo simplemente le voy poniendo valores. Ah, ya, o sea que si como poner ejemplo a una tabla de verdad podría ser así como si la tabla de verdad me decía que era verdadero, falso, falso, así, como que la primera la hago verdadera y las demás falsas. Es que la tabla de verdad es para una proposición que ya está fija y tú decís si es verdad o mentira. ¿Ya? Y las tablas de verdad están pensadas para cuando las proposiciones se mezclan entre sí. Como una proposición se mezcla con otra proposición. ¿Ya? Esto es solo una proposición que la respuesta es tú saber si es verdad o mentira depende de
de preguntar, esto es como el primer día cuando les definí proposición, alguien me dijo, oye, esto va a depender de qué día lo estemos leyendo, sí, por ejemplo, o de dónde lo estamos leyendo, también. Entonces, como que esto empieza a rescatar esa idea, ¿ya? Por eso digo, por ejemplo, esto es rojo, va a depender de a qué me refiera con esto. Entonces, si yo con esto me refiero a mi lápiz, la respuesta es no, pero si me refiero al lápiz de alguno de ustedes, puede ser que sí. ¿Ya? A eso me refiero. Ya, o sea que x elevado a 2 más y elevado a 2 es igual a 9, pero nosotros Ujú. tenemos que ponerle los valores a x o a y. Yes. Efectivamente. Y dependiendo de lo que pongáis ahí, si es verdad o mentira. Entonces eso depende netamente de mí. No exactamente. Es lo que vamos a trabajar ahora, porque alguien me tiene que decir a dónde quiero trabajar. Pues, y esto va a linkear con el tema que viene después, que es lo de conjunto. ¿Ya? Pero Ya. claro, de momento es antojadizo. Podéis poner que x y y sean cosas y se te rompe la expresión porque x cuadrado no podéis elevar una cosa al cuadrado. Yo al cuadrado más mi estuche al cuadrado igual a 9 es una cosa que no tiene sentido. Por eso en algún punto hay que aclarar bien dónde estamos trabajando. Pero eso lo vamos a ver de ahí. Así que tranquilo. Entonces, lo que nos gustaría en el fondo con esto, como nos sirve como resumen para escribir una proposición, es poder explicitar que muchas propiedades se van cumpliendo. ¿Ya? Esa es como la idea. Y para eso surgen los cuantificadores. Entonces, vamos a definir el primer cuantificador que vamos a ver, que es el siguiente. La expresión que esto es una A al revés. Eso que se lee para todo X, P de X, o estas son formas de leer lo que está dicho aquí. Para todo X es cierto que P de X, igual hay varias formas de leerlo, pero en el fondo lo que me dice esto es que todos los X cumplen P de X. Lo que sea P de X, ya dijimos P de X va a ser una función proposicional. O sea que lo que dice la expresión para todo X P de X es que la cosa que diga P se cumple para lo que sea que yo ponga en P. ¿Ya? Esa es la forma de leer esta cosa. Entonces, es una proposición. Ahora, ojo, para todo x p de x es una proposición, se lee completa. A pesar de que p de x vaya tomando valores, si yo le pongo el cuantificador se transforma en una sola gran cosa, es como que le pone un paréntesis. Ya, como que lo agrupa y dice la expresión es para todo x p de x. ¿Ok? Profe, ahí donde dice la expresión es una A al revés. Es una A al revés, ¿Y eso qué significa? para todo x. Por eso puse que se lee como. Es una proposición que es cierta si efectivamente P de X es verdadera para cualquier X. ¿Ok? Entonces, ejemplos. Para todo X, X es igual a 4. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ahí usted le está dando el valor, pues, o sea, no habría otra variante. No puedo. Yo estoy diciendo, aquí dice todos los X. Y esta es la O sea, si proposición. X3 ya era, ¿o no? Exacto, exacto.
De hecho, si X, porque es el tema, de momento estamos trabajando súper en global, así que el X literalmente puede ser cualquier cosa. El X puede ser uno de ustedes. Ustedes no son un número. Me imagino que no son un número. ¿Esto es falso? Así que esto es falso. Hay una sola cosa que es 4. Todo el resto que yo meta en donde está la X me va a dar mentira. ¿Ya? Por ejemplo, si X es 3, para dar un ejemplo con un número, tenemos que 3 igual a 4 es falso. Y yo dije, para que para todo sea cierto, necesito que sea verdad siempre. No puedo encontrar a alguien que sea mentira. Aquí encontré uno que es mentira. Así que falso. Por ejemplo, para todo X, X es igual a X. ¿Es verdad eso o mentira? Es verdadero, porque ambas X pueden tomar cualquier valor. Pero lo importante es que ambas son siempre la misma. Entonces, lo que yo ponga, sea lo que sea, a la izquierda y a la derecha son lo mismo. ¿Ya? Así que eso es lo importante. El para todo es verdad si la cosa que yo digo ahí es siempre verdad. Si ustedes encuentran algo que no la cumpla, entonces ya el para todo se les muere. Profe, ¿Sí? entonces el de arriba es falso porque no sabemos cuál es el valor de X, ¿o no? Es que no lo sepamos, es que X puede ser cualquier cosa, porque dice para todo X y no me especifica nada más. Entonces, tú tendrías que revisar todo lo que se te ocurra poner ahí y tendrías que, si encontráis alguno que falle, decir que el para todo es mentira. Entonces, por ejemplo, nosotros encontramos el 3 y se murió. ¿Ya? De momento, insisto, como el para todo X es cualquier cosa, es absolutamente cualquier cosa, como que el para todo es medio débil porque es re fácil que se rompa. Porque siempre, insisto, puedo meter una cosa que no es un número y se va a romper fácil. ¿Ya? Así que en algún punto tenemos que empezar a trabajar un poquito más cerrado, no podemos llegar y trabajar en cualquier lado. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, avancemos. Otra definición, que esta parece más útil de momento en el contexto. La expresión, esto es una E al revés, ¿sí? Que se lee existe X que cumple P de X, es una proposición que es cierta cuando se puede encontrar al menos un valor para X que cumpla P de X. Profe, ¿Sí? el cuantificador anterior, para todo X, ¿cómo se llama? ¿Para todo X, así se llama? El cuantificador como tal se llama para todo. Y el de aquí se llama existe. O se llama el nombre como de la letra al revés o de la expresión en concreto, el de arriba se llama cuantificador universal, porque significa que todo hace algo. Y el de acá se llama cuantificador de existencia, porque dice que alguien hace algo. Ya, gracias. De nada. Profe, entonces, la última expresión sería como lo contrario a la anterior. Porque ya viendo un caso ya existe, ¿no? De hecho, más o menos, sí, eso es cierto. De hecho, se relacionan, de hecho, como con lo contrario, como decís tú, porque cuando yo digo que el para todo es falso,
lo que yo tengo que probar es que existe alguien que no lo cumple. Ya. Entonces ahí está la relación. Y cuando yo digo que el para todo es verdadero, tengo que decir que no existe alguien que no cumpla la propiedad. ¿Ya? Entonces hay una relación que de hecho la vamos a ver ahora literalmente en la línea siguiente, porque lo que viene después de esto es negarlos. Pero súper buen comentario. Están los dos relacionados porque cuando yo digo que siempre se cumple algo, lo que no puede pasar es que yo encuentre a alguien que falle. Y cuando digo que hay algo que sirve, tengo que demostrar que existe ese algo. ¿Ya? O si algo falla, entonces el para todo no es cierto. ¿Ya? Entonces ahí está la relación. ¿Cuál es un ejemplo? ¿Qué sé yo? Ejemplo. Existe, aquí puede ser cualquier cosa, podemos poner otra letra, pongamos P de persona, tal que P no tiene pelos en la cabeza, por ejemplo. Entonces yo les pregunto, ¿existe un P que no tenga pelos en la cabeza? Yo conozco un par, así que tengo ejemplos. ¿Ya? Así que yo puedo decir que es verdad. Probablemente ustedes también conozcan gente que no tenga pelos en la cabeza. Ya, ahora, ojo. Esto es súper importante. Cuando yo digo que existe algo, tengo que probar que de verdad existe. Decirme dónde está. ¿Ya? O de alguna manera decir, hay varias formas de decir que algo existe. Pues. Lo muestro explícitamente o doy, entre comillas, instrucciones para encontrar dónde está. ¿Ya? Y para todo, si yo quiero probar que hay un para todo que es correcto, lo que necesito hacer es que efectivamente pruebe que yo busque lo que busque funciona. ¿Okay? Así que el para todo es una cosa súper dura de probar y el existe no tanto. Porque el existe me basta con encontrar uno. Si yo encuentro más de uno, a campo. Mejor, hay varios. ¿Ya? Pero si no encuentro solo uno, bien. ¿Ya? Entonces, para linkearlo con lo que preguntaron hace un ratito, lo que viene ahora es hacer la negación. Si yo digo que soy capaz de encontrar el para todo, decir que no, o que no está funcionando el para todo, debo poder pasarme entre que es verdad y que es mentira. ¿Ya? Así que es un poco lo que hicimos con las proposiciones como tal. Entonces, veamos cómo funciona. La negación. Profe, ¿Sí? pero ahí en la proposición de arriba de que no tiene pelo, ponemos, ¿es verdad, no? Sí, es que yo dije que era verdad porque conozco, podemos poner aquí, porque el profe dice que conoce gente así. ¿Ya? A lo mejor ustedes nunca han visto a alguien que efectivamente no tenga ningún pelo en la cabeza. O probablemente tenga uno o dos, pero me refiero, existe la gente calva. Todos hemos visto a alguien calvo alguna vez, supongo. Y si no, sería falsa. Pues si de verdad me demostráis, no, todo el mundo tiene al menos un pelo, ya, ahí te la creería, pero yo estoy casi seguro que he visto a alguien con 0 pelos en la cabeza. Ya, entonces, la negación, acuérdense que yo pongo ese simbolito para negar para todo X, P de X. A veces se ponen los dos puntitos ahí en el medio, así como para todo X, P de X. Si no, no es necesario, las dos cosas sirven. Esto se escribe como, a ver, antes de escribirlo pensémoslo. Si yo digo que no es cierto que para todo X se cumple la proposición P de X, ¿qué es lo que debería ser cierto? ¿Cómo, profe? Profe, de nuevo, porfa. Sí, ya. Yo le estoy diciendo, quiero decir lo opuesto a que todos los X cumplen algo. Que no todos los X cumplen algo. Sí.
Puede ser, todas las personas son altas. Claro, entonces yo lo que quiero decir es, no todas las personas son altas. Sí, Ya, pues, ¿cómo digo eso? De manera equivalente. ¿Cómo le digo a alguien? No, mira, no todas las personas son altas. Existe al menos Que una todas las persona. personas son altas. O todas las personas son bajas. yo he visto a alguna persona que no es alta, po, Eso. ¿o no? Sí. No es necesario decir que todas no son altas, sino que si tú me dices, no, todas son altas, yo te digo, no, aquí hay un bajo. Me basta con encontrar uno, porque si alguien dice, no, es que siempre es cierto, le busco un ejemplo donde falle. Porque si encontré uno, ya no son todos. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. ¿El resto? Sí. Sí, ya, ¿de acuerdo? ¿No? Sí. Ya. Entonces, eso es relevante, porque si alguien me dice que el para todo no es cierto, entonces lo correcto es encontrar un ejemplo donde falle. ¿Ok? Entonces, la forma en la que niego el para todo, digo, la negación de para todo es existe X que cumple no P de X. ¿Ya? Así que en el fondo es, cambio el cuantificador de para todo por el cuantificador de existe, y lo que tiene que cumplir esta cosa que existe es lo opuesto a P. Por eso niego a P. O sea, tengo que buscar el ejemplo que no coincide con lo que me dicen. Efectivamente. Igual como que te explota la cabeza con todo. Sí, sí, sí. Profe, ¿puede dar otro ejemplo aquí? Ya, Como mira. práctico. Ya. Si yo digo numeritos, digo, todos los números son pares. ¿Qué sería la negación de todos los números son pares? Que hay Números números impares. impares. Existen números impares. Claro. Entonces, ¿cómo yo pruebo que no todos los números son pares? Muestro un número que no es par. Por ejemplo, el 1. ¿Ya? De nuevo, si alguien me dice, no, todas las personas tienen pelo en la cabeza, y yo encuentro un pelado, digo, no, pues esta persona es pelada. Pelada en el sentido de no tener pelos en la cabeza, no en el otro sentido de pelada. ¿Ok? Ahora, para el otro lado, si yo digo que no existe nadie que cumpla P de X, ¿qué es lo que habría que probar? No hay ninguna posibilidad de que eso sea verdad. ¿Ya? Y otra forma O de sea, decir eso como mismo, ningún humano ha respirado fuera de la Tierra. O sea, me refiero así como en la galaxia. Así. ¿ya? Pero abstráelo, sin ejemplo. ¿Cómo sería? Si yo Ah, digo, ya. nadie cumple esto, ¿cómo tendría Eh, que parafrasearlo? Nadie respira en la galaxia. Ya, pues. Pero de nuevo, sin ejemplo. ¿No todos Ah. o no? Sería que todos hacen qué. Ah, ya. Todos no pueden respirar la galaxia. Algo Claro. así. Entonces sería que todos no pueden. ¿Ya? Por eso está la relación. Si yo digo que no todos lo hacen, significa que alguno no puede. Si yo digo que no existe alguien que pueda, digo que todos no pueden. ¿Ya? Esa es la forma de leerlo. Entonces, si yo digo que es mentira que todos hacen algo, entonces tengo que decir que existe alguien que falla, que esa es la primera. Y si digo que no existe alguien que sí pueda, entonces tengo que probar que todos no pueden. O sea, hay que tener cuidado más o menos con lo que uno parafrasea. Efectivamente. Entonces, la Profe. utilidad... ¿Sí? Dime. ¿Puede decir cómo se leen lo que está en azul? Ya. El primero es lo opuesto, por eso está en la colita de chancho fuera, dice, lo opuesto a que todos los X cumplan P de X
eso es lo que está en el paréntesis, es decir que existe alguien que no lo cumple. ¿Ya? Entonces, por eso es, si no es cierto que todos los X cumplen P de X, eso es lo mismo decir que existe uno, al menos uno, que no puede. Entonces decir, no es cierto que todos lo cumplen, es equivalente a decir, hay al menos alguien que no cumple. Y acá es de nuevo, si no es cierto que existe alguien que cumpla P de X, es lo mismo decir que todos no cumplen P de X. ¿Ya? Sí, profe, gracias. Entonces, lo importante de esto es que cuando ustedes le digan, pruebe que es mentira que todo este grupo de personas hacen algo, ustedes van y dicen, ok, encuentro uno que falle. ¿Ya? Entonces, en el fondo lo que les dice esto es, ¿cuándo te sirve dar un ejemplo y cuándo no te sirve un ejemplo? ¿Por qué? Porque si digo, yo quiero probar que no todos sirven, ahí doy un ejemplo de alguno que no sirva. Pero si yo quiero decir que todos fallan, no me sirve un ejemplo. Tengo que probar que todos fallan. ¿Ok? Esa es la diferencia entre las dos cosas. El primero me dice, para negar que todos lo cumplen, me basta un ejemplo. El otro dice, para afirmar que nadie puede, necesito efectivamente revisarlos a todos y probar que no puede. Entonces, cuando alguien dice, no, es imposible que alguien pueda, qué sé yo, cruzar la cordillera a pie, tengo que buscar que todas las personas que encuentre no van a poder cruzar la cordillera a pie. Y tengo que probarlo. Pero si alguien dice, no, es que no todos pueden cruzarla, entonces me basta con que encuentre una persona que no sea capaz y ya estoy. Ya, esa es la diferencia entre las dos cosas. Por eso es que negar un para todo es fácil, por eso que lo que les dije, que el para todo es muy fácil que se rompa, porque basta con encontrar un ejemplito y ya estamos. Pero afirmar que todos fallan es mucho más difícil, porque tengo que buscarlo a todos. ¿Ok? Y lo último que nos queda de cuantificador, No hay ¿sí? break en esta clase. Sí, lo va a ver después de este. Es que no lo iba a hacer ahora, pero prefiero definirle este y breakear después de la definición. Porque si no va a quedar medio raro. Entonces nos queda el cuantificador de existencia y unicidad. Ya, este es un cuantificador que nos dice las dos cosas, porque si se los repetí muchas veces con el existe dice al menos uno puede, pero pueden ser varios. ¿Ok? Y el cuantificador de existencia y unicidad dice que existe y que solo es uno. O sea que si buscan otro, no puede ser. ¿Ok? Y ese se escribe como una E al revés, igual que el existe, pero para diferenciarlo del anterior uno le pone un signo de exclamación. El signo de exclamación significa que es único. ¿Ok? Entonces esto es, existe un único X que hace P de X. Se lee, existe un único X que cumple P de X. Ya, esa es la parte importante, es único. Y es la proposición
que es cierta cuando exclusivamente un valor de X cumple P de X. Entonces, lo que uno prueba con esta cosa es que, primero, existe alguno que lo cumpla, y una vez que ustedes dicen, ok, probé que existen, necesito probar que si encuentro otro, en verdad no es otro, porque solo hay uno. ¿Ok? Entonces, Es como decir, yo soy único, claro, porque no hay nadie que sea igual a mí. exacto. Se puede definir mediante la expresión siguiente. ¿Ya? Y esta es una expresión complicada porque el existe un único es una expresión complicada, pero tiene dos partes en el fondo. Así que existe un único X que cumple P de X, como les dije, tiene dos partes. Tiene la parte de existencia, que sería verificar que existe un X que cumple P de X. ¿Ya? Esa es la parte de existencia. Pero además tienen que verificar que sea efectivamente el único. Entonces, por eso viene con un y. Y la segunda parte es que para todo X y para todo Y que yo tome, si se cumple P de X y P de Y, entonces necesariamente X es igual a Y. ¿Ya? Entonces, les traduzco las partes. Esto es que existe alguien. Y esto es que esta es la parte de unicidad. Y esto se interpreta como si encuentro un par que cumpla, porque cuando digo P de X y P de Y, lo que estoy diciendo es que X cumple P y a la vez Y cumple P. Entonces, por eso tengo que estas dos son verdad. Si encuentro el par que cumple, necesariamente X es igual a Y. O sea que en verdad son el mismo. Profe, ¿Sí? ¿y esta fórmula tiene negación? Sí. Y la negación es la negación de un Y. O sea que es o no existe ¿Mm? o hay más de uno. Porque la forma en la que se caiga que exista una única persona que haga algo es que o hay varias que lo hacen o ninguna lo hace. Ah, ya, ya. Así que así se niega. Eh, eso sale como ejercicio, lo podemos hacer de vuelta en verdad, porque es un ejercicio de cómo negar un I. Así que lo podemos ver de vuelta. Así que vamos a hacer el break aquí, son las 11:21. Vamos a parar 10 minutitos. Así que a las 11:30 volvemos. ¿Ya? Y después con los 15 minutos que nos queden, empezamos a definir lo que viene. ¿A qué hora ¿Ok? volvemos? A las 11:30.
Bueno, vamos a volver. Ya. Con esto, con estas cosas que ya vimos, los cuantificadores y cómo operar en proposiciones con cuantificadores, terminamos la parte de lógica. La terminamos más o menos, en verdad, porque la parte de lógica sigue muy enlazada con lo que vamos a ver ahora, así que en verdad hay muchas cosas de lógica que vamos a seguir trabajando porque van a estar entrelazadas con el tema de conjuntos, que es lo que viene ahora, ¿ya? Y toda la idea tiene que ver con que los cuantificadores, como les dije, están puestos como para todo X, y existe X, son muy, muy abiertos, y uno podría llegar a decir que en verdad tanto la existencia como el para todo son inútiles, porque los dos van a poder agarrar cualquier cosa. Entonces hay que especificar un poco esto de que el para todo X venga acompañado que diga dónde puede estar ese X, dónde sirve que esté ese X, y lo mismo con el existe. Como existe, pero existe dónde puedo revisar, cuál es el conjunto de cosas que puedo estar usando para ese cuantificador. ¿Ok? Porque si no, como les digo, uno se vuelve demasiado ambiguo y no dice nada. Entonces vamos a revisar teoría de conjuntos. Quedó muy chueca esa línea, pero ya, no pasa nada. Ya, entonces, lo que vamos a hacer con la teoría de conjuntos, en verdad, para lo que lo vamos a ocupar, porque teoría de conjuntos se puede seguir extra súper profundo, a un nivel que las cosas se vuelven demasiado raras, pero no vamos a llegar tan lejos. Así que vamos a formalizar el concepto de lugar donde se permite tomar un X. En el sentido de limitar, por decirlo de alguna forma, las opciones para los cuantificadores. ¿Ya? Y de este modo hacemos más útil y más explícito lo que queremos decir. ¿Ya? Porque acuérdense que en el fondo todo esto es como la parte de lógica tiene que ver con la estructura de pensamiento que uno sigue, que eso se ocupa en ámbitos diversos, en verdad, no solo en matemáticas, pero particularmente cuando empecemos a avanzar con cosas que son más cercanas a matemáticas, no tan generales, sino que más centradas en análisis de funciones, que es lo que vamos a ver primero, por ejemplo. Necesitamos como regularizar esa cosa y empezar a expresar las propiedades de una forma, uno, que todos lo entendamos, que fue lo que les dije primero, de que el lenguaje en el que escribimos es independiente del país en el que estemos, de nuestra cultura y todo el asunto, porque siguen esas reglas, y además para ser más explícito, ¿ya? Y dejar bien claro lo que estamos diciendo con las propiedades. ¿Ok? Entonces, técnicamente, conjuntos somos familiares porque los hemos usado. Hemos usado los números naturales como conjunto, que son los que sirven para contar, los números enteros. Hace un rato usamos los números racionales, hablamos de los números irracionales, tenemos los números reales, algunos tienen que haber visto los números complejos, hay otro mundo de cosas. El plano como tal, cuando uno dibuja ejes y hace un dibujo en un eje cartesiano, todo eso también representa un conjunto. Ustedes como curso son un conjunto, sus familias son un conjunto, un saco de papas son un conjunto, ¿ya? Pero no todo es un conjunto tampoco, ¿ya? Va ligado mucho con este ejemplo que les di de la paradoja del barbero en el barco. Y yo, para poder decir que una cosa es un conjunto, necesito poder definirla, poder decir qué cosa está en ese conjunto y qué cosa no está en ese conjunto. No puedo tener problemas como esta cosa que les dije, esto no es una proposición, porque no sé si es verdad o mentira,
del mismo modo que una proposición necesitaba que saberse si es verdad o mentira, un conjunto necesita saber si un elemento, si una cosa está en ese conjunto o no está en ese conjunto, ¿ya? Y por eso les digo que hay una relación súper fuerte entre las proposiciones que estuvimos viendo y las operaciones que vimos con proposiciones con los conjuntos, porque el conjunto se define a través de una proposición, ¿ya? Entonces, vamos a ver la relación y van a ver que si tienen claro los conceptos de lógica, traspasarlo a conjunto va a ser súper directo. Así que del mismo modo, si se complican con cositas de proposiciones, a lo mejor se complican en conjunto, o, que también pasa harto, es que a lo mejor lo entienden como conjuntos y desde conjuntos lo pueden, como que pueden hacer el desemboque, o como lo quieran decir, como desembarcar esos conocimientos hacia las proposiciones. Entonces son dos cosas que van súper enlazadas. Entonces, vamos a definir un conjunto. Es un grupo de objetos que llamaremos elementos, ¿ya? Así que un conjunto son cosas, ¿ya? Y cuando esas cosas están dentro de una agrupación en concreta, son elementos de esa cosa, ¿ok? Y diremos que algo es un conjunto siempre y cuando podamos determinar si un elemento pertenece o no a un conjunto. ¿Vale? Cuando veamos la proposición se va a entender mejor esta parte. Podemos decir que un conjunto además se puede describir de dos formas. Una es por extensión. ¿Vale? ¿Qué significa que se describa por extensión? Que yo doy todos los elementos del conjunto. ¿Ok? Se hace una lista de todos los elementos. ¿Ya? Y de esta forma, si alguien me dice, esta cosa es perteneciente al conjunto o no, yo reviso la lista completa. Si la encuentro, es un elemento. Si no lo encuentro, no es un elemento. Así que es súper claro qué cosas son y qué cosas no son elementos. El problema es qué es lo que pasa de partida. ¿Qué pasa si el conjunto tiene infinitos elementos? ¿Cómo voy a decir explícitamente todos los términos? No puedo. Así que hacerlo por extensión es limitado, sí o sí, a hacer conjuntos que tienen una cantidad limitada de cosas. Ya jamás voy a poder describir un conjunto infinito por extensión porque no voy a terminar de escribir esos elementos. ¿Ok? Pero es súper claro qué es lo que pertenece y qué es lo que no pertenece a ese conjunto. Y la otra forma es por comprensión. Y por comprensión lo que hace es que se entrega una regla para identificar a los elementos. Y esa regla es una función proposicional. Si resulta verdadero, cuando evalúo, entonces es elemento. Si resulta falso, entonces no lo es. Ejemplos de las dos cosas. Por extensión, yo les puedo decir, por ejemplo, A
es el conjunto 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Podemos decir que el conjunto B es, yo qué sé, una tiza, el 2, qué sé yo, Esteban. ¿Ya? Se usan esas llavecitas, típicamente usamos letras mayúsculas, partiendo de la A, para los conjuntos cualquiera, y hay algunos conjuntos que tienen sus símbolos propios. Por ejemplo, una forma de denotar por comprensión, este conjunto que son los números racionales, nosotros ya sabemos la regla, la comentamos hace un rato. Son todos los números que se pueden escribir como una fracción. Entonces, digo, son los elementos Q, chiquita, así los llamamos, tales que cumplen la siguiente proposición. Existen M y N, números enteros, tales que Q, que es el número que me interesa, se escribe como M dividido en N. Entonces, ¿cuál es la regla? Esta. Yo doy un número, por ejemplo, cuando dimos raíz de 2, dijimos, ¿pueden existir dos enteros que den raíz de 2 cuando los divido? Demostramos que no. Entonces, como esa proposición medio falsa, entonces digo, raíz de 2 no pertenece a Q. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a escribir esta cosa? De la siguiente forma. Para decir que un elemento está en un conjunto, digamos que el elemento va a ser X, solo para ejemplo, y el conjunto le vamos a llamar A, escribimos X pertenece a A. Se ocupa como esa especie de E, que se lee X pertenece a A, o también se lee como X en A. Pueden decir como quieran. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Sí? Una consulta. Cuando, por ejemplo, de extensión y dio el conjunto A y el B, pongo usted ya, si veo una lista y me sale el 2, ¿cómo lo puedo identificar si es del A o del B? Porque ahí puso en el A el 2 y en el B también puso el 2. Es de los dos, po. Sí, no hay ninguna regla que impida ya. estar en más de un conjunto. Ya. Eso. De hecho, por ejemplo, el 0 es un número, bueno, sí, el 0 es un número natural, es un número entero, es un número racional, es un número, bueno, irracional no, Ya. irracional También no. puede estar en más de uno. Claro, sí, puede estar en muchos. Eso no es un problema. Ustedes mismos, por ejemplo, están en el conjunto de este curso, está cada uno en el conjunto de su familia, todos están en el conjunto de vivir en Chile, todos están en el conjunto de ser de la UH, etc. ¿Sí? Están en varios conjuntos. Entonces, esto de aquí es una proposición como tal. ¿Ya? Esto es la proposición P de X, que bueno, no va con comillas, la proposición P de X pertenece a A, que es verdadera, si X es parte del conjunto A. Y por último, diremos que X no es un elemento de A escribiendo lo mismo, pero con una rayita en medio. O sea, escribiendo esto así, tachado.
¿Ok? Y eso se lee como X no pertenece a. Y se lee. X no pertenece a A. ¿Ya? Así que aquí, esto es la declaración de principios. Un conjunto es una cosa que tiene elementos que se pueden dar como una lista o como una regla que se tiene que cumplir. Y para estar en ese conjunto, uno escribe la proposición X pertenece a A. Si esa cosa da verdadera, ya sea revisando la lista y encontrándolo o cumpliendo la regla que está en el conjunto, pertenece. Si me da falsa esa proposición, entonces no pertenece. ¿Ya? Y se escribe con ese símbolo. El martes, en la ayudantía, van a tener problemas de cuantificadores y muy probablemente les haga un mini resumen el OBED de cuál es la relación entre conjuntos y proposiciones, ¿ya? Pero principalmente le voy a pedir que trabaje en hacer negaciones, en combinar proposiciones y esas cosas, ¿ya? Y ahí van a también resolver las dudas que les hayan quedado de la ayudantía anterior. Y el jueves que viene vamos a meternos ya de lleno en conjunto y vamos a ver las operaciones de conjunto, cuantificar en conjunto y todo. Tampoco son demasiados temas los que hay que ver en conjunto, porque muchos de ellos ya están relacionados con las proposiciones, entonces transcribir la proposición a idioma de conjunto y van a funcionar de manera muy, 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 muy parecida. Ya, estamos, hasta aquí la clase, que les vaya bien. No sé si tienen clases después de esto, pero en cualquier caso, les queda una clase, ¿no? O ya terminó. Sí, nos queda una clase. Ya, bueno. Que les vaya bien en esa clase y después descansen lo más que puedan. Ya, profe.